Puedes imaginar a una mujer castigada por una simple mirada, sin saber que esa mirada ya había despertado el amor más profundo en el corazón de quien creía inalcanzable. Esta es la historia de Elena, una joven criada que desafió con sus ojos las reglas de una casa señorial, y de don Ricardo, el amo que guardaba un secreto que cambiaría sus destinos para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te hará creer nuevamente en el poder del amor verdadero. Y dime, querido oyente, ¿desde qué país nos escuchas esta noche? Déjanos tu comentario y suscríbete, porque esta historia tocará las fibras más profundas de tu corazón. El año era 1852, en una hacienda que se alzaba majestuosa entre campos de trigo dorado y olivares que se perdían hasta donde la vista alcanzaba. La casa de los Mendoza era conocida en toda la región por su esplendor. Muros de piedra clara que brillaban con los primeros rayos del sol, ventanas enormes enmarcados en hierro forjado y jardines que parecían sacados de un sueño. Pero como todas las casas grandes de aquella época, guardaba secretos entre sus paredes, historias de amor y desamor que se susurraban en los pasillos cuando la noche caía. Elena Rosales tenía 23 años y poseía una belleza que no pasaba desapercibida, aunque tratara de ocultarla bajo vestidos sencillos de algodón gris y delantales blancos. Sus ojos eran de un verde esmeralda tan intenso que parecían guardar todos los misterios del mundo, y su cabello castaño claro, siempre recogido en una trenza, brillaba como seda cuando los rayos de sol se colaban por las ventanas de la cocina. Había llegado a la hacienda hace 5 años, cuando la muerte de sus padres la dejó sin más opciones que buscar trabajo como criada. Era inteligente, trabajadora, y tenía esa gracia natural que la hacía destacar incluso cuando fregaba los suelos de mármol o pulía la plata del comedor principal. La señora Mendoza, doña Esperanza, era una mujer de 50 años, cuyo corazón parecía haber sido endurecido con cada invierno que había vivido. Alta y delgada, con el cabello gris siempre peinado en un moño severo, llevaba eternamente vestidos negros que hacían juego con la frialdad de su mirada. Había enviudado joven y desde entonces se dirigió a la hacienda con mano de hierro, sin permitir que ni siquiera el más mínimo detalle escapara a su control. Para ella, las criadas eran simplemente herramientas de trabajo, y cualquier muestra de belleza o alegría era vista como una amenaza al orden que tanto valoraba. Don Ricardo Mendoza, el único hijo de doña Esperanza, era un hombre de 35 años que cargaba sobre sus hombros el peso de mantener el honor familiar. Alto y de porte elegante, con ojos pardos que reflejaban una tristeza profunda y un bigote cuidadosamente recortado, había regresado hacía 2 años de Europa, donde estudió leyes. Aunque todos esperaban que se casara pronto con algún joven de buena familia, él parecía más interesado en los libros de su biblioteca y en las largas caminatas solitarias por los campos. Había algo en su mirada que hablaba de una soledad inmensa, como si buscara algo que no podía encontrar en el mundo que lo rodeaba. La primera vez que don Ricardo notó realmente a Elena fue un martes por la mañana, mientras ella limpiaba los cristales de la biblioteca. El sol entraba a raudales, creando prismas de luz que danzaban sobre los lomos de los libros, y Elena, absorta en su trabajo, cantaba suavemente una melodía que su madre solía tararear cuando ella era niña. Su voz era dulce como la miel, y por un momento don Ricardo se quedó inmóvil en el umbral, sintiendo que algo se movía en su pecho. Cuando Elena se dio vuelta y sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Fue solo un instante, pero en esa mirada hubo algo tan puro, tan real, que don Ricardo sintió como si hubiera estado dormido durante años y finalmente despertara. Elena, avergonzada por haber sido sorprendida cantando, bajó los ojos inmediatamente y murmuró una disculpa, pero ya era tarde. Doña Esperanza, que siempre parecía aparecer en el momento menos esperado,
había presenciado ese intercambio de miradas desde la puerta del salón contiguo. Sus ojos se entornaron peligrosamente, y Elena pudo sentir su furia como una tormenta que se acercaba. Esa misma tarde, mientras Elena ayudaba a preparar la cena en las cocinas, doña Esperanza hizo su aparición. El sonido de sus tacones sobre las baldosas de barro anunció su llegada antes de que las demás criadas pudieran verla. María, la cocinera principal, una mujer robusta de 60 años que llevaba toda la vida sirviendo en la casa, hizo una seña a las otras mujeres para que se dispersaran. Sabía que cuando doña Esperanza venía a las cocinas, raramente traía buenas noticias. «Elena», dijo doña Esperanza, con una voz tan fría que el vapor que salía de las ollas parecía congelarse en el aire. «Acércate». Elena dejó el paño con el que secaba los platos y se acercó con pasos temblorosos. Podía sentir los ojos de las otras criadas clavados en ella, y el silencio que se había apoderado de la cocina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «Me han dicho que esta mañana te olvidaste de tu lugar», continuó doña Esperanza, caminando lentamente alrededor de Elena como un felino acechando a su presa. «Que tuviste la osadía de mirar directamente a mi hijo, como si fueras su igual». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Señora, yo sola». «Silencio». El grito de doña Esperanza resonó por toda la cocina. «No me interesa escuchar tus excusas. Una criada que no conoce su lugar es un peligro para toda la casa, y yo no tolero peligros en mi hogar». El castigo llegó como una tormenta de verano, súbito e implacable. Elena fue enviada a limpiar las cuadras durante una semana completa, un trabajo reservado normalmente para los mozos más jóvenes. Además, se le prohibió entrar en la casa principal, excepto para recoger su escasa comida y regresar al pequeño cuarto que compartía con otras 3 criadas en los establos. Doña Esperanza esperaba que la humillación y el trabajo duro quebrantaran el espíritu de Elena, que la hicieran entender cuál era su verdadero lugar en el mundo. Pero lo que doña Esperanza no sabía era que don Ricardo había pasado esa noche en vela, incapaz de sacarse de la cabeza aquella mirada verde que había iluminado su biblioteca como una chispa en la oscuridad. Por primera vez en años, había sentido algo más que la rutina vacía que llenaba sus días. Cuando al día siguiente no vio a Elena en su lugar habitual, preguntó discretamente a María sobre su desfile. «La señora la castigó, don Ricardo», murmuró la cocinera mientras amasaba el pan, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «La mandó a las cuadras por una semana». Don Ricardo sintió una punzada de culpa atravesarle el pecho. Él había sido la causa involuntaria del castigo de Elena, y esa realización lo llenó de una inquietud que no había experimentado nunca. Durante los siguientes días, encontré excusas para pasar cerca de las cuadras, revisar los caballos, hablar con el capataz, inspeccionar las reparaciones del granero. Y cada vez que veía a Elena trabajando bajo el sol despiadado, cargando cubos de agua o limpiando los establos, sentía que algo se desgarraba dentro de él. Elena, por su parte, había encontrado en el trabajo duro una extraña forma de paz. Lejos de la mirada vigilante de doña Esperanza, podía al menos respirar con libertad. Los caballos no la juzgaban, y el olor a heno fresco y cuero la tranquilizaba. Pero no podía evitar preguntarse qué había visto don Ricardo en sus ojos para que su madre la castigara con tanta severidad. ¿Acaso había sido tan obvio su... ¿qué? ¿Admiración? ¿Curiosidad? No se atrevía ni siquiera a pensar en la palabra que realmente describía lo que había sentido en ese momento. Fue el 5º día de su castigo cuando todo cambió. Elena estaba cepillando a Canela, una yegua alazana de temperamento apacible, cuando escuchaba pasos acercándose. Esperaba ver a Miguel, el capataz, pero cuando alzó la vista se encontró con don Ricardo, que la observaba desde la entrada del establo. Llevaba una camisa blanca abierta en el cuello, sin la corbata formal que siempre usaba en la casa, y había algo diferente en su postura, menos rígida,
más humana. «No debería estar aquí, señor», murmuró Elena, sin dejar de cepillar a la yegua, usando el animal como un escudo entre ella y aquel hombre que hacía que su corazón latiera como un tambor de guerra. Don Ricardo se acercó lentamente, y Elena pudo percibir el aroma de su colonia mezclado con el olor a campo que impregnaba sus botas. «Sé que mi madre te castigó por mi culpa», dijo con una voz tan suave que Elena tuvo que esforzarse para escucharla por encima de los relinchos lejanos. Elena quedó inmóvil. Ningún señor se había disculpado jamás con ella por nada. «No fue culpa suya, don Ricardo. Yo debí haber sido más cuidadosa». «¿Cuidadosa de qué?», preguntó él, y había algo en su tono que hizo que Elena finalmente lo mirara. Sus ojos pardos brillaban con una intensidad que la hacía sentir como si pudiera ver directamente en su alma. «De mirarme como si fuera un ser humano y no una estatua». Las palabras quedaron flotando en el aire cargado del establo. Elena sintió que se le secaba la garganta. «Señor, yo...» «Ricardo», dijo suavemente, «cuando estemos solos, solo Ricardo». Fue en ese momento cuando Elena comprendió que estaba al borde de un precipicio. Podía dar un paso atrás, regresar a la seguridad de su mundo de órdenes y obediencia, o podía dar un paso adelante hacia lo desconocido. La forma en que él la miraba, como si fuera la cosa más valiosa del mundo, le daba fuerzas que no sabía que poseía. «Ricardo», susurró, y su nombre sonó como una oración en sus labios. Él sonó entonces, una sonrisa tan genuina que transformó completamente su rostro. «Me gusta cómo suena mi nombre cuando lo dices». Durante los siguientes minutos, que se sintieron como horas, hablaron en susurros mientras Elena continuaba cepillando a Canela. Ricardo le contó sobre su vida en Europa, sobre las noches solitarias en bibliotecas extranjeras, sobre la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Elena le habló de su infancia, de sus padres, de sus sueños que había guardado como tesoros secretos en lo más profundo de su corazón. Cuando finalmente Ricardo se marchó, Elena se quedó temblando en el establo, sabiendo que algo fundamental había cambiado en su mundo. No era solo la conversación, sino la forma en que él la había escuchado, como si cada palabra que salía de sus labios fuera importante. Por primera vez en su vida se había sentido vista, realmente vista por alguien. Esa noche, mientras las otras criadas dormían, Elena permaneció despierta mirando por la pequeña ventana de su cuarto hacia la casa principal. Una luz brillaba en lo que sabía que era la biblioteca de Ricardo, y se preguntó si él también estaría pensando en su encuentro. Lo que no sabía era que Ricardo había pasado las últimas 2 horas paseando por su habitación, reviviendo cada momento de su conversación, cada gesto, cada sonrisa tímida de Elena. Los días que siguieron trajeron una rutina peligrosa. Ricardo encontraba excusas para visitar en las cuadras, siempre en momentos cuando sabía que su madre estaría ocupada con las cuentas de la hacienda o recibiendo a las señoras del pueblo. Elena lo esperaba sin admitirlo a sí misma, y cuando vio su silueta acercándose, sintió que el mundo se llenaba de colores más vivos. Hablaban de todo y de nada, de los libros que él leía, de las historias que ella inventaba mientras trabajaba, de los atardeceres que pintaban el cielo de oro y púrpura. Él le trajo flores silvestres que había recogido en sus caminatas, y ella las guardaba prensadas entre las páginas de su único libro, una Biblia gastada que había sido de su madre. Cada conversación los acercaba más, tejiendo entre ellos un lazo que se hacía más fuerte con cada palabra compartida. Pero el destino, como un narrador cruel, tenía preparado un giro que pondría a prueba todo lo que había construido en secreto. Fue Carmen, una criada nueva que había llegado hacía apenas un mes, quien vio a Ricardo besando suavemente la mano de Elena una tarde de lluvia en el establo. Carmen, ambiciosa y celosa de la atención que Elena recibía, corrió directamente a contárselo a doña Esperanza, añadiendo detalles que su maliciosa imaginación inventó para hacer la historia más escandalosa.
La furia de doña Esperanza fue como un huracán que arrasó con todo a su paso. Esa misma noche, mientras Elena dormía, 3 hombres del pueblo irrumpieron en el cuarto de las criadas y la arrastraron fuera. Elena despertó gritando, sin entender qué estaba pasando, mientras las otras mujeres se encogían en sus camas, demasiado aterrorizadas para intervenir. La llevaron al patio principal, donde doña Esperanza la esperaba con una lámpara de aceite en una mano y una fusta en la otra. Sus ojos brillaban con una furia que daba miedo, y su voz, cuando finalmente habló, era más fría que el viento invernal que soplaba entre los árboles. «Así que esta es la manera en que agradeces la bondad que he tenido contigo», dijo lentamente, caminando alrededor de Elena, que temblaba tanto de frío como de terror. «Seduciendo a mi hijo, tratando de engatusarlo con tus artimañas de mujer perdida». «Señora, yo jamás», comenzó Elena, pero la fusta cortó el aire y el chasquido la hizo callar inmediatamente. «No te atrevas a mentirme», gritó doña Esperanza. «Carmen me lo ha contado todo. Te ha visto besándote con Ricardo, has estado corrompiéndolo con tu presencia, tratando de elevarte por encima de tu condición». Elena sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. No había sido un beso romántico lo que Carmen había visto, sino simplemente Ricardo besando su mano en un gesto de despedida, pero sabía que explicar eso solo empeoraría las cosas. Doña Esperanza había tomado su decisión, y cuando esa mujer se decidió por algo, nada en el mundo podía hacerla cambiar de opinión. El castigo que siguió fue más cruel que cualquier cosa que Elena hubiera imaginado. No solo fue despedida inmediatamente, sin referencias ni dinero, sino que doña Esperanza se aseguró de que ninguna casa respetable de la región la contrataría jamás. Envió cartas a todas las familias principales, describiendo a Elena como una mujer de moral dudosa que no podía ser confiada cerca de los hombres de la casa. Pero lo más doloroso de todo fue que no pudo despedirse de Ricardo. Doña Esperanza se aseguró de que él estaría fuera de la hacienda esa noche, visitando a unos parientes en el pueblo vecino, y cuando él regresó al día siguiente, Elena ya había desaparecido como si nunca hubiera existido. Ricardo, al enterarse de lo que había pasado, sintió una rabia tan intensa que por primera vez en su vida se enfrentó abiertamente a su madre. La discusión que siguió fue épica, con gritos que se escucharon hasta en las cocinas, platos rotos y palabras que nunca podrían retirarse. Ricardo acusó a su madre de crueldad innecesaria. Ella lo acusó a él de ser un tonto que se había dejado engañar por una mujer sin escrúpulos. «Era solo una criada», gritó doña Esperanza, con las mejillas rojas de indignación. «Una mujer de clase inferior que trató de seducirte para mejorar su posición. Era la mujer más honesta y pura que he conocido en mi vida», respondió Ricardo con una voz que temblaba de emoción. «Y tú la has destruido por celos y por un orgullo tan enfermo que no te deja ver la bondad cuando la tienes delante». Esa noche, Ricardo salió de la hacienda en busca de Elena, preguntando en cada pueblo, en cada posada, en cada lugar donde pudiera haber encontrado refugio. Pero Elena había desaparecido como una sombra, llevándose con ella el único amor verdadero que él había conocido. Querido oyente, en este punto de nuestra historia, déjame preguntarte, ¿crees que el amor verdadero puede sobrevivir a la crueldad y la injusticia? ¿Piensas que Elena y Ricardo volverán a encontrarse o el destino los ha separado para siempre? Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal y déjanos un comentario contándonos qué crees que pasará. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Elena vagó durante semanas por los caminos polvorientos, durmiendo en graneros abandonados y sobreviviendo de la caridad de campesinos que se apiadaban de su situación. Su belleza, que antes había sido su maldición, ahora se convertía en su salvación, pues las mujeres mayores, recordando quizás su propia juventud perdida, le daban un plato de sopa caliente y un lugar donde descansar por una noche.
Finalmente, el destino la llevó a un pequeño pueblo llamado Valle Verde, enclavado entre montañas y alimentado por un río que bajaba cantando desde las alturas. Allí encontró trabajo en la posada de doña Mercedes, una viuda sin hijos que se dirigió al lugar con mano firme pero corazón bondadoso. Mercedes vio algo en los ojos verdes de Elena que la conmovió, una tristeza profunda mezclada con una dignidad inquebrantable. «Puedes quedarte», le dijo Mercedes después de escuchar una versión cuidadosamente editada de la historia de Elena. «Pero aquí trabajamos duro y no toleramos problemas con los hombres». Elena ascendió, agradecida de haber encontrado al fin un refugio. Durante los siguientes meses se sumergió en el trabajo como si fuera su única salvación. Servía mesas, limpiaba habitaciones, cocinaba cuando Mercedes se lo pedía. Poco a poco, los habitantes del pueblo se acostumbraron a su presencia y algunos incluso comenzaron a apreciar su gentileza y su sonrisa tímida. Pero las noches eran las más difíciles. Cuando la posada se quedó en silencio y Mercedes se retiraba a sus aposentos, Elena se sentaba junto a la ventana de su pequeña habitación y miraba las estrellas, preguntándose qué sería de Ricardo. ¿Habría él olvidado ya su breve romance? ¿Se habría casado con alguna señorita de buena familia, como su madre siempre había planeado? La incertidumbre la carcomía por dentro, pero sabía que nunca tendría respuestas a esas preguntas. Mientras tanto, en la hacienda de los Mendoza, Ricardo se había convertido en una sombra de sí mismo. Cumplía con sus obligaciones mecánicamente, administraba las tierras, atendía a los visitantes, pero era como si una parte esencial de él hubiera muerto la noche que Elena desapareció. Su madre, satisfecha al principio por haber eliminado lo que consideraba una amenaza, comenzó a preocuparse al ver cómo su hijo se iba apagando día a día. «Deberías casarte», le sugirió una tarde, mientras tomaban té en el salón principal. «La hija de los Herrera es una muchacha encantadora, y la dote sería muy conveniente para la familia». Ricardo levantó la vista de su libro con una expresión tan vacía que doña Esperanza sintió un escalofrío. «No me casaré nunca», dijo con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Al menos no mientras viva». Pasaron 2 años de esta manera. Elena se había convertido en una parte respetada de la comunidad de Valle Verde, conocida por su amabilidad y su capacidad para escuchar los problemas de los demás sin juzgar. Los hombres solteros del pueblo habían intentado cortarla al principio, pero algo en su actitud gentil pero distante los había disuadido. Era como si llevara un cartel invisible que decía: «Mi corazón pertenece a otro». Ricardo, por su parte, había desarrollado la costumbre de realizar largos viajes de negocios que lo llevaban cada vez más lejos de la hacienda. Su madre no sabía que en realidad estaba buscando a Elena, siguiendo cada pista, cada rumor, cada historia que pudiera llevarle hasta ella. Había recorrido media región preguntando por una joven criada de ojos verdes y cabello castaño, pero siempre se topaba con callejones sin salida. Fue durante uno de estos viajes cuando el destino decidió jugar su carta más dramática. Ricardo había llegado a Valle Verde un día lluvioso de octubre, buscando refugio para él y su caballo en la posada local. Estaba empapado hasta los huesos y exhausto después de haber cabalgado todo el día bajo la tormenta. Cuando empujó la puerta de la posada y entró al ambiente cálido y acogedor, lo último que esperaba era ver una figura familiar moviéndose entre las mesas. Elena estaba de espaldas a la puerta, limpiando una mesa junto a la ventana. Llevaba un vestido azul sencillo que Ricardo no había visto nunca, y su cabello, ahora un poco más largo, estaba recogido en una trenza suelta que caía sobre su hombro derecho. Había algo diferente en ella, una serenidad que no había tenido antes, como si hubiera encontrado una paz interior que la hacía brillar de una manera nueva. Cuando Elena se dio vuelta con un trapo húmedo en las manos y vio a Ricardo parado en la entrada, empapado y mirándola como si fuera una aparición,
El trapo se le cayó de las manos y tocó el suelo de madera con un ruido sordo que pareció resonar por toda la posada. Durante un momento que se sintió eterno, ninguno de los dos se movió. Los otros clientes de la posada siguieron con sus conversaciones, ajenos al drama que se desarrollaba delante de sus ojos. Solo Mercedes, que observaba desde detrás del mostrador, notó la tensión eléctrica que había llenado súbitamente el ambiente. «Elena», murmuró Ricardo, y su voz sonó ronca, como si hubiera olvidado cómo pronunciar ese nombre que había vivido en su corazón durante 2 años. Elena sintió que las piernas le temblaban. Era él, realmente él, pero parecía diferente, más delgado, con líneas de cansancio alrededor de los ojos, y algo en su mirada que hablaba de noches sin dormir y días llenos de búsqueda infructuosa. «Señor Mendoza», logró decir finalmente, recordando las formas apropiadas incluso en su shock. «Por favor», dijo él, dando un paso hacia ella. «Solo Ricardo, como antes». Mercedes, intuyendo que algo importante estaba sucediendo, se acercó discretamente. Era una mujer inteligente que había vivido lo suficiente para reconocer el amor verdadero cuando lo veía, incluso si no entendía completamente la situación. «Elena», dijo suavemente, «¿por qué no acompañas al señor a la mesa del rincón? Parece que necesita secarse y tomar algo caliente». Elena ascendió, incapaz de hablar, y guió a Ricardo hacia una mesa apartada cerca de la chimenea. Él la siguió, como en un sueño, sin poder creer que finalmente la hubiera encontrado. Cuando se sentaron uno frente al otro, con la mesa de madera rústica entre ellos como un puente entre 2 mundos, los dos sintieron que el tiempo se había detenido. «Te he buscado por todas partes», dijo Ricardo en voz baja, como si temiera que hablar demasiado alto pudiera hacer que Elena desapareciera otra vez. «Durante 2 años recorrió cada camino, cada pueblo, preguntando por ti». Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Pensé que me habrías olvidado. Pensé que tu madre habría conseguido casarte con alguna señorita apropiada». Ricardo extendió la mano sobre la mesa, no atreviéndose a tocarla, pero necesitando estar lo más cerca posible. «¿Cómo podrías olvidarte? Eres lo único real que he tenido en mi vida. Sin ti he sido solo un fantasma caminando por una casa vacía». Las lágrimas que Elena había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer por sus mejillas. «Yo también te he extrañado, cada día, cada noche, pero sabía que no podíamos estar juntos, tu mundo y el mío». «Al diablo con mi mundo», interrumpió Ricardo con una vehemencia que sorprendió a ambos. «Al diablo con las clases sociales y las expectativas y todo lo que nos han enseñado que es importante. Lo único que importa es esto», señaló el espacio entre ellos, «lo que hay entre nosotros». Mercedes había estado observando desde la distancia, y ahora se acercó con una bandeja que contenía una botella de su mejor vino y 2 copas. «Creo que ustedes necesitan privacidad», dijo con una sonrisa sabia. «La posada está casi vacía y yo tengo cosas que hacer en la cocina». Cuando se quedaron solos, Ricardo y Elena hablaron como si quisieran recuperar todos los momentos perdidos en una sola conversación. Él le contó sobre su búsqueda desesperada, sobre las noches que había pasado preguntándose si ella estaría bien, si tendría suficiente comida, si alguien la estaría cuidando. Elena le habló sobre su nueva vida, sobre Mercedes y la bondad que había encontrado en ese pequeño pueblo, pero también sobre la soledad que llevaba dentro como una herida que nunca sanaba completamente. «Quiero que vengas conmigo», dijo Ricardo de repente, tomando finalmente su mano entre las suyas. «No me importa lo que diga mi madre o la sociedad. Podemos irnos lejos, empezar una nueva vida donde nadie nos conozca». Elena sintió que su corazón dar un salto, pero la realidad era más fuerte que los sueños. «Ricardo, sabes que no es tan simple. Tu madre nunca nos dejará en paz. Y yo no tengo nada que recomendarte. Soy solo una criada sin dote, sin familia, sin nada». «Tienes lo único que quiero en este mundo», respondió él,
con tal sinceridad que Elena sintió que podría llorar de nuevo. Tu amor. Y si me amas tanto como yo te amo a ti, nada más importante. La conversación se extiende hasta altas horas de la madrugada. Cuando Ricardo finalmente se retiró a su habitación, ambos sabían que habían llegado a una encrucijada. Podrían intentar construir un futuro juntos, enfrentando todos los obstáculos que el mundo les pusiera por delante, o podrían aceptar que algunos amores están destinados a permanecer como hermosos sueños imposibles. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Ricardo paseaba por su pequeña habitación, planeando cómo podría convencer a Elena de huir con él, imaginando una vida en algún lugar lejano donde pudieran ser simplemente un hombre y una mujer enamorados. Elena, en su cuarto, miraba por la ventana hacia las montañas que se alzaban bajo la luna llena, preguntándose si tendría el valor de arriesgarlo todo por amor. La decisión llegó al amanecer, cuando Elena tocó suavemente la puerta de la habitación de Ricardo. Él abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese momento toda la noche. Elena estaba vestida con su mejor vestido, un azul marino que había sido regalo de Mercedes, y llevaba una pequeña maleta en la mano. «Si tu oferta sigue en pie», dijo con una voz que temblaba apenas un poco, «me gustaría aceptarla». Ricardo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Sin decir una palabra, la tomó en sus brazos y la giró en el aire, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Cuando la puso en el suelo, la besó con toda la pasión y el amor que había estado guardando durante 2 largos años de separación. Pero el destino, como ya hemos aprendido en esta historia, raramente permite que las cosas sean simples. Mercedes había visto a Elena con la maleta y había comprendido inmediatamente lo que estaba pasando. Aunque su corazón se dolía por perder a la joven que había llegado a querer como a una hija, también entendía que el amor verdadero era demasiado valioso para desperdiciarlo. Les dio su bendición y les preparó provisiones para el viaje, pero también les dio una advertencia. «La madre de este joven no se rendirá fácilmente», les dijo mientras los veía partir en el caballo de Ricardo. «Una mujer como esa no acepta la derrota sin luchar. Tengan cuidado y que Dios los proteja». Sus palabras resultaron proféticas. Doña Esperanza, al descubrir que su hijo había desaparecido sin explicaciones, no tardó mucho en atar cabos. Conocía a su hijo mejor que nadie, y sabía que solo una cosa podría hacerle abandonar todo de esa manera. Elena tenía que haber reaparecido en su vida. La furia de Doña Esperanza fue como un volcán en erupción. Contrató a los mejores rastreadores de la región, ofreció generosas recompensas por información y movió todos los contactos que había cultivado durante décadas de vida social. No era solo el orgullo familiar lo que estaba en juego. Era su propio sentido de control sobre el mundo que la rodeaba. La idea de que una simple criada hubiera robado a su hijo era una afrenta que no podía tolerar. Ricardo y Elena, mientras tanto, habían encontrado refugio temporal en una pequeña cabaña abandonada en las montañas, a 3 días de cabalgata de Valle Verde. Era un lugar rústico, con apenas lo necesario para sobrevivir, pero para ellos era como un palacio. Por primera vez en sus vidas podían estar juntos sin miedo, sin tener que esconder sus sentimientos o medir cada palabra. Las mañanas comenzaban con el canto de los pájaros y los rayos de sol filtrándose entre las tablas de madera de las ventanas. Elena preparó el desayuno con los ingredientes que habían traído, mientras Ricardo iba por agua al arroyo cercano. Eran rutinas simples, cotidianas, pero cargadas de una felicidad que ninguno de los dos había conocido antes. Cada gesto compartido, cada conversación junto al fuego, cada noche durmiendo uno en los brazos del otro, era como un regalo inesperado de la vida. «¿Crees que podemos ser felices así para siempre?», preguntó Elena una tarde, mientras estaban sentados en la pequeña terraza de madera,
viendo cómo el sol pintaba las montañas de dorado y púrpura. Ricardo la abrazó más fuerte, respirando el aroma de su cabello que olía a hierbas silvestres. Creo que la felicidad no es un lugar al que se llega, sino momentos como este que hay que atesorar. Y si puedo vivir más momentos como este contigo, habré tenido una vida plena. Pero los momentos perfectos, como las flores más hermosas, a menudo son los más frágiles. Una tarde, mientras Elena lavaba ropa en el arroyo, escuchó el sonido de cascos de caballos acercándose por el sendero de la montaña. Su corazón se detuvo cuando reconoció las voces que se mezclaban con el ruido de los animales. Los hombres de Doña Esperanza los habían encontrado. Elena corrió hacia la cabaña, gritando el nombre de Ricardo. Él salió inmediatamente, y al ver la expresión de terror en su rostro, comprendió que su tiempo de paz había llegado a su fin. Los sonidos se acercaban rápidamente. No tenían más que minutos antes de ser descubiertos. «Tenemos que huir», dijo Ricardo, tomando las pocas pertenencias que podían cargar. «Conoce otro camino por las montañas». Pero Elena ya había tomado una decisión. Se acercó a él y puso sus manos en su rostro, memorizando cada línea, cada gesto, como si fuera la última vez que lo vería. «No», dijo suavemente, «si huimos ahora, nunca tendremos paz. Tu madre nunca se rendirá, y pasaremos el resto de nuestras vidas corriendo. Es hora de enfrentar esto de una vez por todas». Ricardo sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. «Elena, no sabes de lo que es capaz mi madre cuando está furiosa. No puedo permitir que te haga daño otra vez. «Y yo no puedo permitir que pases el resto de tu vida huyendo por mi culpa», respondió ella con una firmeza que lo sorprendió. «He tomado mi decisión, Ricardo. Voy a enfrentarme a Doña Esperanza. Voy a hablar con ella de mujer a mujer y voy a hacerle entender que nuestro amor es real y puro». Los caballos ya estaban tan cerca que podían escuchar las voces de los hombres gritando instrucciones. Ricardo tomó a Elena en sus brazos una última vez, besándola con toda la desesperación de quien sabe que puede estar viviendo un adiós. «Pase lo que pase», murmuró contra sus labios, «quiero que sepas que estos días contigo han sido los más felices de mi vida, y sin importar lo que mi madre haga, sin importar lo que pase, mi corazón siempre será tuyo». Elena, sonriendo a través de las lágrimas que comenzaban a caer por sus mejillas. «Y el mío siempre será tuyo, Ricardo Mendoza, hasta el último día de mi vida». Los hombres aparecieron por el sendero como una tormenta. Eran 5, todos armados, todos con esa expresión dura que viene de hacer trabajos desagradables por dinero. El líder, un hombre corpulento con cicatrices en la cara, se desmontó de su caballo y se acercó a Ricardo con una mezcla de respeto y determinación. «Don Ricardo», dijo con un tono que trataba de ser respetuoso pero firme, «su madre nos ha enviado a traerlo de vuelta, y a la mujer también». Ricardo se colocó instintivamente delante de Elena, como un escudo humano. «Esta mujer no ha hecho nada malo. Si tienen que llevarse a alguien, llévenme solo a mí». El hombre movió la cabeza. «Lo siento, don Ricardo, pero las órdenes de Doña Esperanza fueron muy claras. Los dos deben regresar». El viaje de vuelta a la hacienda fue como una marcha fúnebre. Elena iba montada en un caballo separado, custodiada por 2 de los hombres, mientras Ricardo cabalgaba adelante con los otros 3. No les permitieron hablar durante todo el trayecto, y cada milla que recorrían los acercaba más a un destino que ambos temían. Cuando finalmente llegaron a la hacienda, ya había caído la noche. La casa se alzaba imponente contra el cielo estrellado, con todas sus ventanas iluminadas, como si se preparara para una celebración macabra. Doña Esperanza los esperaba en el patio principal, vestida completamente de negro, como si fuera un funeral. Elena fue llevada primero ante la señora de la casa, mientras Ricardo era escoltado hacia la biblioteca y encerrado allí.
Doña Esperanza había planeado cuidadosamente este encuentro. Quería enfrentarse a Elena a solas, sin la interferencia emocional de su hijo. Las dos mujeres se miraron en silencio durante varios minutos. Elena, a pesar del miedo que sentía, mantuvo la cabeza alta y los ojos firmes. Había tomado la decisión de no mostrar debilidad, de enfrentar a Doña Esperanza con la dignidad intacta. «Así que ha regresado», dijo finalmente Doña Esperanza, caminando lentamente alrededor de Elena como un predador estudiando a su presa. La pequeña criada que pensó que podía elevarse por encima de su condición, seduciendo a mi hijo. «No seduje a nadie, señora», respondió Elena con voz clara y firme. «Su hijo y yo nos enamoramos. Es algo que sucede entre las personas, sin importar su clase social». Doña Esperanza se detuvo bruscamente, como si Elena hubiera proferido una blasfemia. «¿Amor? ¿Te atreves a llamar amor a tu ambición descarada? Una mujer de tu clase no puede amar a un hombre como mi hijo. Solo puede desear lo que él representa: riqueza, posición, seguridad». Elena sintió una oleada de indignación que la sorprendió por su intensidad. Durante años había aceptado que las personas como Doña Esperanza la vieran como inferior, pero ahora, después de haber conocido el amor verdadero, ya no podía tolerar esa humillación. «Se equivoca», dijo con una voz que resonó por todo el patio. «Yo amo a Ricardo por quien es, no por lo que tiene. Lo amo por su gentileza, por su inteligencia, por la manera en que me escucha como si mis palabras fueran importantes. Lo amo por cómo ve el mundo, por sus sueños, por la forma en que me hace sentir como si fuera la mujer más valiosa del universo». Las palabras de Elena cayeron sobre Doña Esperanza como martillazos. Durante un momento, algo atravesó la máscara de frialdad de la mujer alcaldesa, algo que podría haber sido dolor o quizás el reconocimiento de una verdad que no quería aceptar. «Palabras bonitas», murmuró finalmente, «pero el amor no pone comida en la mesa ni mantiene el honor familiar. Mi hijo necesita una esposa que aporte algo a esta casa, no una mujer que solo traiga complicaciones». Elena dio un paso hacia adelante, y por primera vez en la conversación, Doña Esperanza retrocedió involuntariamente. Había algo en los ojos verdes de la joven que irradiaba una fuerza que la mujer mayor no había visto antes. «¿Y qué hay del corazón de su hijo?», preguntó Elena. «¿No cuenta su felicidad para nada? Durante 2 años lo he visto en mis sueños, imaginando cómo estaría, si sería feliz. Y cuando lo encontré ayer, vi en sus ojos la misma tristeza que yo llevaba dentro. ¿Es eso lo que quiere para él? ¿Una vida sin amor, solo por mantener las apariencias?». Doña Esperanza sintió que algo se quebraba dentro de ella, pero su orgullo era más fuerte que cualquier momento de duda. «Lo que quiero para mi hijo es una vida respetable, sin escándalos, sin vergüenzas. Y tú, mujer, eres ambas cosas». Fue en ese momento cuando Ricardo apareció en el patio. Había logrado forzar la cerradura de la biblioteca y había corrido hasta allí al escuchar las voces. Lo que vio lo llenó de una furia tan intensa que por un momento no pudo hablar. Su madre estaba de pie frente a Elena como un juez implacable, y Elena, aunque claramente aterrorizada, mantenía una postura digna que le partía el corazón. «¡Basta!», gritó Ricardo corriendo hacia ellas. «¿Cómo te atreves a humillarla otra vez? ¿Es que no tienes suficiente crueldad ya guardada en el corazón?». Doña Esperanza se volvió hacia su hijo con ojos llamantes. «¿Crueldad? ¿Llamas crueldad el tratar de salvarte de tu propia estupidez? Esta mujer te va a arruinar, Ricardo. Te va a quitar todo lo que hemos construido durante generaciones». «Lo único que me arruina es tu odio», respondió Ricardo. «Elena es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es pura, es honesta, es amable, es todo lo que una esposa debería ser. Una esposa». La voz de Doña Esperanza se quebró en esa palabra. «¿Pretendes casarte con ella?».
¿Pretendes convertir a una criada en la señora de esta casa? Ricardo tomó la mano de Elena y se colocó a su lado, enfrentando a su madre unidos. Pretendo casarme con la mujer que amo. Y si eso significa renunciar a esta casa, a estas tierras, a todo lo que llevamos el apellido Mendoza, que así sea. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Incluso los grillos parecieron callar, como si la naturaleza misma estuviera esperando la respuesta de doña Esperanza. Elena sintió la mano de Ricardo apretando la suya y extrajo fuerzas de ese contacto para lo que sabía que tenía que hacer. «Doña Esperanza», dijo suavemente, soltando la mano de Ricardo y dando un paso hacia la mujer mayor. «Puedo ver en sus ojos que ama a su hijo. Y precisamente porque lo ama, debería querer su felicidad por encima de todo. Yo no quiero su dinero, ni sus tierras, ni su posición social. Solo quiero a Ricardo. Y le prometo que si me permite estar con él, pasaré el resto de mi vida tratando de hacerlo feliz». Doña Esperanza miró a Elena durante un largo momento, y por primera vez Elena pudo ver más allá de la máscara de frialdad. Vio a una mujer que había perdido al amor de su vida muy joven, que había tenido que ser fuerte en un mundo que no perdonaba la debilidad femenina, que había sacrificado su propia felicidad por el deber, y ahora no podía entender por qué su hijo no haría lo mismo. «No es suficiente», murmuró finalmente doña Esperanza, y su voz sonaba cansada, como si hubiera envejecido años en esos minutos. «El amor no es suficiente para superar las diferencias de clase. La sociedad nunca los aceptará. Los otros terratenientes se burlarán de nosotros. Perderemos el respeto, los negocios, todo». Ricardo se acercó a su madre, y por primera vez en años su voz sonó suave cuando le habló. «Madre, usted se casó con mi padre por amor. Me lo ha contado cientos de veces. ¿Cómo puede negarme a mí la misma oportunidad de ser feliz?» Las palabras de Ricardo tocaron una fibra profunda en doña Esperanza. Por un momento su rostro se suavizó y Elena pudo ver a la mujer joven que había sido una vez enamorada y llena de sueños. Pero el momento pasó rápidamente, reemplazado por la dureza que había cultivado durante décadas. «Era diferente», dijo firmemente. «Tu padre y yo éramos de la misma clase. No había obstáculos sociales entre nosotros». Elena sintió que era el momento de jugar su última carta, la única que le quedaba. Se acercó más a doña Esperanza y habló con una voz tan suave que solo ellos tres pudieron escucharla. «Señora», dijo, «si realmente cree que no soy digna de su hijo, déjeme demostrarle lo contrario. Deme una oportunidad de mostrarle que puedo ser una buena esposa, una buena nuera, una buena señora de esta casa. Un año. Solo un año para probar que mi amor por Ricardo es sincero y que puedo traer felicidad a esta familia en lugar de vergüenza». La propuesta tomó a todos por sorpresa, incluyendo a Ricardo, que miró a Elena con una mezcla de admiración y terror. Era una apuesta arriesgada, pero Elena sabía que era su única oportunidad de ganar no solo la aceptación de doña Esperanza, sino también su respeto. Doña Esperanza estudió a Elena durante varios minutos, buscando signos de debilidad o falsedad. Pero lo que vio fue determinación, sinceridad y algo más. Una fuerza interior que reconocía porque ella misma la había tenido que desarrollar cuando era joven. «Un año», repitió lentamente. «¿Y si al final de ese año decide que no puedes con la vida que implica ser una Mendoza? ¿Si decide que prefieres regresar a tu vida anterior?» Elena levantó la barbilla con dignidad. «Si al final del año usted decide que no soy apropiada para su familia, me iré y nunca más volverán a saber de mí. Pero si logro demostrarle que merezco estar aquí, que merezco el amor de Ricardo, entonces debe aceptar nuestro matrimonio». Ricardo quiso protestar, pero Elena le dirigió una mirada que lo tranquilizó. Sabía lo que estaba haciendo,
Sabía que era un riesgo enorme, pero también sabía que era su única oportunidad de ganar una guerra que no podía vencer con batallas. Doña Esperanza caminó en silencio durante varios minutos, claramente debatiendo consigo misma. Finalmente, se detuvo frente a Elena y extendió su mano. «Un año», dijo firmemente, «pero serán mis reglas, mis condiciones. Vivirás en esta casa, aprenderás todo lo que necesita saber una señora de sociedad, te comportarás en todo momento como corresponde a tu nueva posición. Y si fallas en cualquier aspecto, si das a la sociedad el motivo más mínimo para criticar a esta familia, te irás inmediatamente». Elena tomó la mano de doña Esperanza sin dudarlo. «Acepto». Ricardo sintió una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, Elena tendrían una oportunidad real de estar juntos. Por el otro, conoció a su madre lo suficientemente bien para saber que no le haría las cosas fáciles a Elena. El año que venía sería una prueba más difícil que cualquier cosa que hubieran enfrentado hasta ahora. Los meses que siguieron fueron como caminar sobre una cuerda floja tendida sobre un abismo. Elena se mudó a una habitación en la casa principal, no lejos de la de Ricardo, pero lo suficientemente separada para mantener las apariencias. Doña Esperanza contrató a profesores que enseñaron a Elena todo lo que una señora de sociedad necesitaba saber. Modales en la mesa, conversación apropiada, protocolo social, administración de una casa grande, incluso francés e italiano. Elena se sumergió en estos estudios con la determinación de quien se juega la vida en cada lección. Se levantaba antes del amanecer para practicar su caligrafía, memorizaba listas de familias importantes y sus conexiones, aprende qué vestidos usar en cada ocasión y cómo dirigirse a personas de diferentes posiciones sociales. Era agotador, pero cada pequeño progreso la acercaba más a su objetivo. Ricardo, mientras tanto, vivía en una constante tensión entre la admiración por el esfuerzo de Elena y la preocupación por verla tan presionada. Su madre había diseñado deliberadamente un régimen que sería difícil incluso para alguien nacido en esa clase social, pero Elena nunca se quejó, nunca mostró signos de querer rendirse. Las primeras pruebas sociales llegaron en forma de pequeñas reuniones en la casa. Doña Esperanza invitaba a vecinos y conocidos, presentando a Elena como una joven que está viviendo con nosotros temporalmente. Elena sabía que cada palabra que dijera, cada gesto que hiciera, sería analizado y criticado, pero gradualmente comenzó a ganar pequeñas victorias. Su inteligencia natural, combinada con su genuina bondad, comenzó a impresionar incluso a las mujeres más severas del círculo social de doña Esperanza. Pero la prueba real llegó 6 meses después del acuerdo, cuando doña Esperanza anunció que iban a organizar la fiesta más grande que la hacienda había visto en años. Sería una celebración para los terratenientes más importantes de la región, una oportunidad para que Elena demostrara si realmente podía funcionar como anfitriona de una casa como la de los Mendoza. Los preparativos duraron semanas. Elena trabajó junto a doña Esperanza, planificando cada detalle: el menú, la decoración, la lista de invitados, la música. Era una colaboración tensa pero productiva, y doña Esperanza se sorprendió a sí misma al darse cuenta de que Elena tenía ideas excelentes y un sentido innato para la hospitalidad elegante. La noche de la fiesta, Elena apareció en el salón principal vestida con un vestido verde esmeralda que doña Esperanza había mandado a hacer especialmente para la ocasión. Su cabello estaba peinado en un elaborado recogido y llevaba las perlas que habían pertenecido a la madre de doña Esperanza. Cuando Ricardo la vio, se quedó sin aliento. Era hermosa, elegante, perfecta, pero por encima de todo, seguía siendo su Elena. La fiesta fue un éxito rotundo. Elena recibió a los invitados con gracia natural,
conversó inteligentemente sobre literatura y arte, coordinó discretamente con los sirvientes para asegurar que todo funcionara sin problemas. Incluso las señoras más críticas de la sociedad local tuvieron que admitir que la protegida de doña Esperanza era una anfitriona excepcional. Pero el momento más crucial llegó cuando don Alejandro Herrera, el terrateniente más influyente de la región y conocido por su lengua viperina, se acercó a Elena con la clara intención de ponerla en una situación incómoda. «Señorita», le dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «me han dicho que antes de venir a vivir con los Mendoza, usted trabajaba en... ¿cómo era? ¿Una posada?» El salón quedó súbitamente silencioso. Todos los invitados, incluyendo doña Esperanza y Ricardo, se volvieron hacia Elena, esperando ver cómo reaccionaría ante esta provocación deliberada. Elena sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantenía la compostura. «Así es, don Alejandro», respondió con una sonrisa serena. «Trabajé en la posada de doña Mercedes en Valle Verde. Fue una experiencia muy valiosa que me enseñó la importancia del trabajo honesto y el valor de la hospitalidad verdadera». Don Alejandro parpadeó, claramente esperando una respuesta más defensiva. «¡Qué interesante! Y dígame, ¿no encuentra usted que hay una gran diferencia entre servir en una posada y... esto?» Hizo un gesto que abarcaba todo el elegante salón. Elena lo miró directamente a los ojos, sin rastro de vergüenza o incomodidad. «La diferencia está en la escala, don Alejandro, no en los principios. Ya sea sirviendo a viajeros cansados en una posada modesta o recibiendo a distinguidos invitados en una casa señorial, lo importante es hacerlo con respeto, calidez y atención a los detalles. La verdadera hospitalidad viene del corazón, no del lugar donde se practica». La respuesta de Elena fue tan elegante y digna que incluso don Alejandro se quedó sin palabras. Varios invitados asintieron con aprobación, y doña Esperanza, que había estado conteniendo la respiración, sintió una extraña sensación de orgullo llenándole el pecho. El resto de la fiesta transcurrió sin incidentes, y cuando el último invitado se despidió, Elena se retiró a su habitación exhausta pero triunfante. Había pasado la prueba más difícil que doña Esperanza podía haberle puesto por delante. A la mañana siguiente, doña Esperanza llamó a Elena a su estudio privado. La joven llegó esperando algún tipo de evaluación o crítica de su comportamiento la noche anterior, pero lo que encontró fue una versión más suave de la mujer que había conocido el primer día. «Elena», dijo doña Esperanza sin preámbulos, «anoche me demuestra algo que no esperaba ver. No solo manejaste la situación con don Alejandro con gracia, sino que lo hiciste sin negar tu pasado ni pretender ser algo que no eres. Eso requiere una clase de valor que no se puede enseñar». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contenía. «Gracias, señora. Eso significa mucho viniendo de usted». Doña Esperanza se acercó a la ventana y miró hacia los jardines donde Ricardo caminaba solo, como había hecho cada mañana durante los últimos meses. «Mi hijo ha sido diferente desde que regresaste», dijo suavemente. «Más feliz, más vivo. Durante 2 años fue como un fantasma en esta casa y pensé que era normal, que se le pasaría. Pero verte a ti, 2 juntos». Se detuvo, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. «He pasado tanto tiempo protegiendo a esta familia de lo que yo percibía como amenazas, que olvidé que a veces lo que parece una amenaza puede ser en realidad una bendición». Elena se acercó a doña Esperanza, sintiendo que finalmente podía tender un puente hacia la mujer que había detrás de la máscara severa. «Señora, yo nunca quise ser una amenaza para su familia. Solo quiero ser parte de ella, contribuir a ella, ayudar a que sea aún más fuerte». Doña Esperanza se volvió hacia Elena y por primera vez sus ojos se suavizaron completamente. «Creo que ya lo has hecho», dijo en voz baja.
En estos meses has traído algo a esta casa que había perdido hace mucho tiempo. Alegría. Y si eso no es lo que una buena esposa debe hacer, entonces no sé qué es. Elena sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿Significa eso que...? Significa, dijo doña Esperanza con una pequeña sonrisa que transformó completamente su rostro, que ya no necesitamos esperar a que termine el año. Si Ricardo quiere casarse contigo, tienen mi bendición. Elena no pudo contener más las lágrimas. Se arrojó a los brazos de doña Esperanza, quien, después de un momento de sorpresa, la abrazó de vuelta con una calidez que ninguna de las dos esperaba sentir. Esa tarde, cuando Ricardo regresaba de su caminata, encontró a Elena esperándolo en la biblioteca, el mismo lugar donde todo había comenzado años atrás. Ella estaba de pie junto a la ventana, con la luz del sol creando aureolas doradas en su cabello, y cuando se volvió hacia él, Ricardo vio en su sonrisa una felicidad tan pura que supo inmediatamente que algo maravilloso había pasado. «Tu madre ha dado su consentimiento», dijo Elena simplemente, y esas 5 palabras contenían todo un mundo de posibilidades. Ricardo la tomó en sus brazos y la hizo girar en el aire, ambos riendo y llorando al mismo tiempo, como habían hecho aquella mañana en Valle Verde, que ahora parecía una eternidad atrás. Cuando la puso en el suelo, la besó con toda la pasión y el amor que habían estado conteniendo durante meses de espera e incertidumbre. La boda se celebró 2 meses después, en una ceremonia que fue la comidilla de toda la región. Elena caminó hacia el altar del brazo de doña Esperanza, quien había insistido en hacer las veces de madre de la novia. Llevaba el vestido de boda que había usado la propia doña Esperanza décadas atrás, modificado para ajustarse a su figura más pequeña, y el velo había pertenecido a 3 generaciones de mujeres Mendoza. Ricardo la esperaba en el altar con lágrimas en los ojos, vestido con el traje que su padre había usado en su propia boda. Cuando Elena llegó a su lado y le tomó la mano, ambos sintieron que todos los obstáculos que habían enfrentado, todo el dolor y la separación, habían valido la pena por llegar a ese momento. El padre José, que había bautizado a Ricardo y conocía a la familia desde hacía décadas, ofició la ceremonia con una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. Cuando llegó el momento de los votos, Elena y Ricardo se miraron a los ojos y pronunciaron las palabras que habían estado llevando en el corazón durante tanto tiempo. «Elena», dijo Ricardo con una voz que temblaba de emoción, «prometo amarte no solo en los días felices, sino también en los difíciles. Prometo protegerte, respetarte y valorar cada día que el destino nos regale juntos. Eres mi corazón, mi alma, mi razón de ser». Elena, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, respondió: «Ricardo, prometo ser tu compañera en todos los caminos de la vida. Prometo apoyarte, amarte y construir contigo una familia basada en el respeto y el amor verdadero. Eres mi presente, mi futuro, mi todo». Cuando el padre José los declaró marido y mujer, toda la iglesia estalló en aplausos. Incluso las señoras más severas de la sociedad local tenían lágrimas en los ojos, conmovidas por la evidente sinceridad del amor entre los novios. La recepción en la hacienda fue una celebración que duró hasta altas horas de la madrugada. Elena bailó primero con Ricardo, después con doña Esperanza y finalmente con todos los invitados que quisieron compartir ese momento de alegría. Cuando finalmente los novios se retiraron a sus aposentos, toda la región sabía que habían presenciado no solo una boda, sino el triunfo del amor verdadero sobre todas las barreras que la sociedad había tratado de imponer. Los años que siguieron trajeron a Elena y Ricardo una felicidad que superó incluso sus sueños más optimistas. Tuvieron 3 hijos. 2 varones que heredaron los ojos pardos de su padre y una niña que tenía los ojos verdes esmeralda de su madre. Elena se convirtió en una figura respetada en la sociedad local,
conocida por su caridad con los menos afortunados y su habilidad para unir a las familias en lugar de dividirlas. Doña Esperanza, que había temido que la llegada de Elena destruyera a su familia, descubrió que en realidad había sido fortalecida. Se convirtió en una abuela devota, y en Elena encontró no solo una nuera, sino una verdadera hija del corazón. A menudo, las dos mujeres podían ser vistas trabajando juntas en los jardines o planeando las actividades benéficas que se habían vuelto una tradición en la hacienda. Ricardo prosperó como nunca antes lo había hecho. Con Elena a su lado, desarrolló nuevas ideas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de la hacienda, implementó técnicas agrícolas innovadoras y se convirtió en un líder respetado en la comunidad. Pero por encima de todo, era un esposo y padre amoroso que nunca dejó de agradecer al destino por haber puesto a Elena en su camino. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta historia de amor que desafió todas las barreras y demostró que cuando dos corazones están verdaderamente destinados a estar juntos, ni las diferencias sociales, ni los prejuicios, ni la oposición más feroz pueden detener el poder del amor verdadero. Elena, la humilde criada que fue castigada por una simple mirada, se convirtió en la señora de la casa más respetada de toda la región. Ricardo, el hombre solitario que buscaba algo real en un mundo lleno de artificios, encontró en Elena no solo una esposa, sino una compañera de alma que llenó su vida de propósito y alegría. Esta historia nos enseña que el verdadero valor de una persona no se mide por su origen o su posición social, sino por la bondad de su corazón, la sinceridad de sus intenciones y la fuerza de su carácter. Nos recuerda que el amor verdadero no conoce barreras artificiales y que cuando dos personas están dispuestas a luchar por su felicidad, pueden superar cualquier obstáculo que el mundo ponga en su camino. También nos muestra que a veces, las personas que más nos oponemos pueden convertirse en nuestros aliados más inesperados. Doña Esperanza, que comenzó como la antagonista de esta historia, terminó siendo una de las fuerzas que más contribuyó a la felicidad de Elena y Ricardo. Su transformación nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar, para reconocer nuestros errores y para abrir nuestro corazón a nuevas posibilidades. Pero quizás la lección más importante de esta historia es que el amor verdadero requiere valor. Elena tuvo el valor de aceptar el desafío de Doña Esperanza, de enfrentarse a una sociedad que la miraba con desprecio, de mantener su dignidad incluso en los momentos más difíciles. Ricardo tuvo el valor de desafiar las expectativas de su familia y su clase social, de buscar a Elena durante 2 años sin rendirse nunca, de poner el amor por encima de la conveniencia. Y tú, querido oyente, que has permanecido conmigo durante toda esta larga historia, ¿qué opinas del final? ¿Crees que Elena mereció su final feliz? ¿Piensas que Doña Esperanza hizo lo correcto al darle su bendición? ¿O tal vez cree que el amor por sí solo no es suficiente para superar las diferencias sociales? Me encantaría conocer tu opinión. Déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te emocionó de esta historia. ¿Fue el momento en que Elena se enfrentó a Doña Esperanza con valentía? ¿O quizás cuando Ricardo se negoció a rendirse en su búsqueda? Tal vez el instante en que Doña Esperanza finalmente abrió su corazón y aceptó a Elena como parte de la familia. Y si esta historia tocó las fibras de tu corazón, si te hizo creer nuevamente en el poder del amor verdadero, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada semana traemos nuevas historias de amor, de superación, de personas que desafiaron el destino para escribir su propia historia de felicidad. También me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de historia te gustaría escuchar la próxima semana? ¿Prefieres otra historia de amor que desafía las convenciones sociales? ¿O tal vez una historia de una mujer que luchó contra las adversidades para proteger a su familia? Quizás la historia de un hombre que tuvo que elegir entre el honor y la felicidad.
Déjanos tus sugerencias en los comentarios, porque tus ideas son las que nos inspiran a seguir contando estas historias que llegan al corazón. Recuerda que cada historia que compartimos aquí está basada en las experiencias humanas más profundas: el amor, la pérdida, la esperanza, la redención. Son historias que nos recuerdan que, sin importar cuán diferentes puedan ser nuestras circunstancias, todos compartimos los mismos sueños fundamentales de ser amados, respetados y aceptados por quienes somos realmente. Elena y Ricardo vivieron en una época muy diferente a la nuestra, pero sus luchas son universales. ¿Quién de nosotros no ha sentido alguna vez que el mundo nos juzga por nuestro origen en lugar de por nuestras acciones? ¿Quién no ha tenido que enfrentar a personas que se oponen a nuestra felicidad por razones que no podemos controlar? ¿Quién no ha tenido que tomar la decisión difícil entre lo que es fácil y lo que es correcto? La historia de Elena nos enseña que la verdadera nobleza no viene del apellido que llevamos, sino de cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que tienen menos poder que nosotros. Su transformación de una criada humilde a una señora respetada no se debió a que cambió quién era, sino a que el mundo finalmente reconoció quién había sido siempre. Ricardo nos muestra que el verdadero coraje no está en seguir el camino que otros han trazado para nosotros, sino en tener la valentía de escribir nuestra propia historia, incluso cuando eso significa enfrentar la oposición de aquellos que amamos. Su búsqueda incansable de Elena durante 2 años nos recuerda que algunas cosas en la vida valen cualquier sacrificio, y Doña Esperanza, con su eventual transformación, nos enseña que nunca es demasiado tarde para reconocer cuando estamos equivocados, para pedir perdón y para abrir nuestro corazón a nuevas posibilidades. Su cambio de antagonista a aliada nos muestra que las personas pueden crecer y evolucionar incluso cuando parecen establecidas en sus maneras. Mientras reflexiono sobre esta historia, no puedo evitar pensar en todas las Elenas y Ricardos que existen en el mundo de hoy. Personas que se enamoran a pesar de las diferencias de clase, raza, religión o nacionalidad. Personas que deben luchar contra los prejuicios de la sociedad, contra las expectativas familiares, contra las voces que les dicen que su amor no es apropiado o conveniente. A todas esas personas les digo, tomen inspiración de Elena y Ricardo. Su historia nos demuestra que el amor verdadero, cuando está acompañado de respeto mutuo, determinación y la disposición para crecer juntos, puede superar cualquier obstáculo. No será fácil y habrá momentos en que querrán rendirse, pero si su amor es genuino, si está basado en el conocimiento real del otro y no en fantasías, entonces vale la pena luchar por él. También quiero dirigirme a las Doñas Esperanzas para que puedan estar escuchando esta historia, a aquellos que se oponen al amor de otros porque no encaja en sus expectativas o tradiciones. Recuerden que el corazón no conoce barreras artificiales y que a veces lo que percibimos como una amenaza a nuestros valores puede ser en realidad una oportunidad para que esos valores evolucionen y se fortalezcan. La familia Mendoza no se debilitó cuando Elena se unió a ella, se fortaleció. La llegada de Elena trajo nueva vida, nueva perspectiva y una profundidad emocional que había estado faltando. Su historia nos recuerda que las familias más fuertes son aquellas que pueden adaptarse, crecer y aceptar nuevos miembros basándose en el amor y el carácter, no en el origen o la posición social. Y ahora, querido oyente, mientras llegamos al verdadero final de nuestra historia, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje emocional. Durante más de 1 hora hemos viajado juntos a través del dolor, la esperanza, el miedo y finalmente la alegría triunfante. Tu presencia, tu atención, tu corazón abierto han hecho que contar esta historia sea un placer y un honor. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido que tu corazón latía más rápido,
durante los momentos de tensión. Si has sonreído cuando Elena finalmente ganó el respeto de Doña Esperanza, si has sentido lágrimas en tus ojos cuando Ricardo y Elena se casaron, entonces mi trabajo como narrador ha valido la pena. No olvides dejar tu comentario contándonos qué parte de la historia te gustó más, qué personaje te resultó más interesante o simplemente compartir cómo te hizo sentir esta historia. Cada comentario que deja es como una pequeña recompensa para quienes trabajamos creando este contenido para ti. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal tocando ese botón de suscripción. Cada nueva suscripción nos motiva a seguir buscando y contando las historias más hermosas, más conmovedoras, más inspiradoras que podamos encontrar. Porque creemos firmemente que en un mundo que a menudo parece lleno de negatividad y división, necesitamos historias que nos recuerden la bondad, el amor y la capacidad humana para superar los obstáculos. La próxima semana regresaremos con una nueva historia, igual de intensa, igual de emocional, igual de llena de lecciones sobre la condición humana. Será la historia de una mujer que tuvo que elegir entre el amor de su vida y la seguridad de su familia, una decisión que cambiaría el destino de 3 generaciones. No querrás perdértela. Hasta entonces, lleva contigo las lecciones de Elena y Ricardo. Recuerda que el verdadero valor de una persona no se mide por su origen, sino por sus acciones. Que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, pero requiere valor, paciencia y la disposición para crecer juntos. Y que nunca es demasiado tarde para cambiar, para reconocer nuestros errores y para abrir nuestro corazón a nuevas posibilidades. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y gracias por permitirme compartir contigo una historia que espero haya tocado tu corazón tanto como tocó el mío cuando la descubrí. Nos vemos la próxima semana con otra historia que te recordará por qué vale la pena creer en el amor, en la esperanza y en el poder infinito del corazón humano para transformar incluso las circunstancias más difíciles en historias de triunfo y felicidad. Que tengas una semana llena de amor, de esperanza y de momentos que te recuerden que tú también eres el protagonista de tu propia historia extraordinaria. Hasta la próxima vez.